central, parecía que los del DIE incidían en el sistema educativo. Y yo pensaba desde antes que la educación podía salvar a nuestro país. Siempre fue la institución que identifiqué como la que aportaba a las problemáticas de la educación. Esto permite comprender, vean ustedes, por ejemplo, que conforme avanzan las generaciones, existe una especie de relación inversa entre la disminución de las referencias explícitas a la trayectoria personal y el aumento de la motivación de ingreso con respecto al prestigio del DIE. En realidad, la trayectoria no deja de ser importante para las personas, pero parece ser que el fulgor del DIE hace que la trayectoria pase a segundo plano en las respuestas. Para entender dicho desplazamiento, se recurrió a la categoría burdiana de ethos, necesidad hecha virtud. El ethos institucional es el centro que define la experiencia real e imaginaria, en tanto confiere a los sujetos una dimensión instituyente compartida. No solo es un bien institucional, en tanto les otorga identidad como investigadores educativos, con el dominio de una metodología específica. Como diría nuestro querido doctor Eduardo Remedi, es la posibilidad de empoderar a los sujetos desde lo imaginario en la idea de corresponder a las expectativas, de investirlos con un halo de institución de excelencia, de hacerlos autores al darles la palabra, de convertirlos en actores principales, políticos o académicos, de transformarlos en investigadores. Tercera parte, el DIE como un horizonte de posibilidad, la interlocución, la vinculación y las condiciones materiales para el estudio. Resulta de interés tratar de leer entre líneas en los discursos de los motivos de los que pasamos a formar parte de los estudiantes del DIE y descubrir aquello que esperábamos que nos diera esta institución. La primera se refiere a la posibilidad de intercambio de un capital cultural con investigadores a través de la incorporación a proyectos específicos. También hubo para quienes la incorporación al DIE representaba una especie de refugio ante las amenazas de sus contextos de acción político-educativa, a la vez que constituía un espacio para fortalecer su postura política a través de una formación académica. Oigamos un testimonio. Durante los 2 años anteriores, había participado en un movimiento universitario identificado con un grupo renovador. Así que el cambio directivo, impulsado por un grupo distinto, me llevó a solicitar un receso para estudiar la maestría. Otra expectativa muy clara es el trabajar con investigadores reconocidos en los campos específicos de su interés, ya sea por haberlos identificado en trabajos publicados o proyectos institucionales, o bien por haber tenido algún tipo de vínculo académico o personal con ellos. Finalmente, para lograr estos propósitos, la posibilidad de contar con una beca de manutención, además de, por qué no decirlo, ser una opción de ingreso económico sin tener que trabajar, constituía un motivo y una condición importante para poder seguir estudiando. Sin embargo, no cabe duda que en todas las respuestas está mencionado directa o indirectamente el prestigio de la institución, como una fuerza fundamental que nos llevó a desear estar en este espacio y valorarlo. Pero cabe reflexionar, ¿y qué nos ofrecía en lo personal este prestigio? ¿Sería una forma de asegurar nuestro propio prestigio? Esas son preguntas que dejamos al aire. Última parte, los motivos construidos, los tejidos subrepticios entre el deseo inicial y su proyección al futuro. Cabe señalar que gran parte de las expectativas iniciales se fueron modificando con el tiempo, transformándose, conformándose o bien haciéndose más específicas. El deseo, que es a lo que remite la expresión motivo, es en efecto algo que está todo el tiempo en construcción, en refrendo, en devenir constante. Uno diría algo parecido al matrimonio, en el que siempre está negociándose el deseo, el motivo para seguir allí. Si bien existen motivos de origen, siempre fueron lanzados al porvenir, como apuesta que se refrendaba en cada seminario, en cada encuentro con los pares. El intercambio
de capital simbólico y actitudes basado en el andamiaje acompañamiento serían parte de esos motivos construidos durante la estancia en el DIE y parte de un ethos que se construye y actualiza en el día a día, pero que también se muestra como parte de las experiencias más significativas del DIE. Por ello, nuestro análisis se detiene aquí. No sin antes dar las gracias al grupo de compañeros con el que realicé este análisis, Gilberto Pérez, Felicia y Nicolás. Agradezco el intercambio valiosísimo, llamaríamos sabrosísimo, y aunque no lo quieran creer, todo un banquete. Muchas gracias y cedo la palabra a mi siguiente compañero, Gilberto Pérez. Buenas tardes. Yo voy a leer el texto que redactó mi colega, compañero de generación y amigo, Nicolás Juárez. Y como les acaba de decir Alejandra, tuvimos un intenso intercambio de correos a lo largo de este tiempo, trabajando conjuntamente, aunque no estuviéramos todos en el mismo lugar. La segunda pregunta es ¿cuáles fueron las experiencias significativas de tu formación en el DIE? Una de las experiencias más referidas por los egresados remite al espacio académico del DIE como lugar de intercambio, significado como flujo de capitales desde diversas fuentes, donde el capital simbólico de los estudiantes es tomado en cuenta todo el tiempo, como saberes previos con dignidad propia, pero con un sentido claro para comenzar la formación como investigadores en educación. El reconocimiento de este capital del estudiante genera desde el inicio un fuerte sentimiento de empoderamiento como motor de la búsqueda del prestigio, un continuo que comienza al ser aceptado en una institución con estándares muy altos. La idea del DIE como un lugar de intercambio tiene un significado de movimiento de capitales simbólicos y actitudinales que otorga al estudiante una posición de empoderamiento. Quien así lo narra tiene la sensación de haber compartido conocimientos y experiencias, no solo de haber sido escuchado o haber recibido, sino de haber dado algo en su paso por las aulas y los cubículos. Tal experiencia de posesión e intercambio de un capital refuerza la memoria de un espacio abierto, no monologal. Desde el otro lado del intercambio está la experiencia y el saber experto. Viene fundamentalmente de los tutores y maestros del Departamento de Investigaciones Educativas, pero también de otros investigadores visitantes, de aquellos a los que se visitan las estancias a otras instituciones educativas e incluso de los propios pares de generación. Rápidamente este intercambio se vuelve hábito con carácter formativo y ese intercambio tiene una base, un andamiaje que se revelará en diferentes centros de significación mostrados por la experiencia discente y que veremos a continuación. Los discursos educativos han incorporado la reflexión sobre el ser, por eso la pregunta por lo que el DIE es no es un asunto ocioso, sobre todo se vuelve un asunto pertinente cuando se trata de pensar al cumpleañero, su misión y su visión a 40 años de su nacimiento. Una forma de responder es transmitiendo la experiencia de sus estudiantes, no describiendo, como bien advierte el escritor Agustín Monreal, sino transmitiendo lo que el escritor de esa experiencia siente, con relación a su recorrido por lo que el DIE es y ha sido durante 4 décadas. En este escrito, que seguro miente en su decir y en su recordar, como miente toda narración, se recuperan más de 80 voces de diferentes generaciones en sus contradicciones y en sus convergencias. En ese flujo de palabras, el DIE es ante todo un centro de investigación y formación cuyo prestigio salta a la vista de las aspiraciones relatadas por sus egresados, tanto de maestría como de doctorado. Es un centro que enseña saberes, contribuye al traspaso de competencias para la investigación de alto nivel en educación y también el DIE es generador de actitudes ante la forma de mirar e interpretar el hecho de la educación. Es curioso que sin apegarse al discurso educativo oficialista del enfoque por competencias, el DIE haya cumplido cabalmente con el desarrollo de actitudes, procedimientos y saberes en investigación educativa,
Y la falta de ese apego es ya un perfil institucional que revela también la identidad de esta institución dedicada a la formación de investigadores en el campo de la educación. En la memoria de las huellas formativas se revelan zonas de significación desde la experiencia de los estudiantes que dan respuesta a lo que el DIE ha sido en 4 décadas. Pero estas voces narran, no se agrupan en una encuesta fría y molecular, y esas narraciones molarmente se resisten a la experiencia unitaria, cuyos datos fríos describirían una institución cuyo gran colectivo coincide en dar prioridad al trabajo cualitativo de corte etnográfico e interpretativo, cuyo gran prestigio les ha hecho acreedores a permanecer en el Padrón Nacional de Posgrados de Alta Calidad, con beneficios directos para la mayoría de sus alumnos inscritos, en forma de becas generosas, fotocopia de casi todos los materiales de consulta, de una enorme infraestructura bibliográfica y hemerográfica, pero no. Esas voces van más allá de estos lugares comunes y revelan su currículum oculto. En casi un centenar de voces de aquellos que pisamos el suelo de esta tierra de formación, llama la atención las resonancias emotivo-afectivas ligadas irremediablemente a la objetivación que cada experiencia narra. Está en el imaginario de esta memoria, en la gran mayoría de estas voces, insinuada o sugerida, explícita o implícitamente, la idea de acompañamiento, que nos recordará a más de uno aquel concepto bruneriano de andamiaje. Esta idea de acompañamiento se articula con otras 4, el prestigio, el rigor y la seriedad en el trabajo, la disponibilidad, la personalización de la formación y la gran infraestructura acumulada, las cuales mostrarán el perfil institucional de lo que se recuerda del ser del DIE, como la base institucional que sostiene la formación en investigación educativa. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares como la UNAM o la UAM, percibimos claras diferencias en los modos de ser institucional. El perfil se revela. El DIE es memoria de una comunidad que acoge bien a sus estudiantes. Tal es una de las experiencias recordadas y destacadas en diversas narrativas. Sentimiento de intercambio y de cercanía con los investigadores, referido como un codo a codo. Idea de acompañamiento y supervisión metódica. El acompañamiento es a veces distinguido y diferenciado de la asesoría, lo cual expresa ese plus en lo que el estudiante puede concebir como una formación de calidad, junto a percepciones de generosidad intelectual y apoyo administrativo, de compañía y referencia imaginaria al asesor, generosidad percibida y contagiada a otros investigadores, tanto internos como externos, todo lo cual representa una referencia de socialización en la diferencia de perspectivas con las que convive el estudiante en formación. Un estudiante entrado al DIE puede percibir, y de hecho está dicho en las narrativas, cita, el sentido tan fuerte de coherencia del programa y la diversidad de experiencias de formación. La convivencia entre estructura y autonomía es altamente formativa. Por eso en el DIE existe la disponibilidad, que es posibilidad de tocar diferentes puertas, la mayoría abiertas, para pedir algún consejo de los expertos, quienes gustan de orientar al estudiante, siendo o no su tutor, y siendo este último, de llevarlo a publicar, de enseñarle formas de interactuar, de hablar, de gestionar espacios de difusión, objetivaciones que incluso van más allá del simple modelamiento o simple sugerencia, cuando el estudiante experimenta junto a su asesor nuevas y enriquecedoras experiencias de investigación y copublicación, cuya experiencia más profunda se vive en el doctorado, pero que han vivido estudiantes de maestría cuando han participado en la organización y logística de diversos congresos y foros. El DIE en su vivencia más profunda ha sido un lugar para vivir y contagiarse del trabajo colaborativo, de quien espera contribuir apasionadamente con el trabajo del otro, compartiendo bibliografías, consejos de escritura, consejos para calmar angustias e incluso psicoterapias breves de pasillo, inconfesadas las más de las veces. Un espacio de formación que extiende sus tentáculos, su acompañamiento en los congresos, conferencias y seminarios en otras y con otras instituciones, porque cursar un seminario en otra institución, por el hecho de que éste haya sido concebido como parte del programa tutorial, es estar atravesado por ese deseo institucional, y ese atravesamiento es siempre un acompañamiento, un sostenimiento que da paz al espíritu del investigador en su búsqueda incansable de respuestas para comprender la realidad educativa. Se tiene siempre la certeza de que el DIE va de nuestro lado.
Para el doctorante tiene particular importancia la estancia de investigación fuera del país, que otorga al estudiante una perspectiva diferente del espacio, la colaboración y el tiempo completo que siempre es requerido. Pero sentados en esas tierras lejanas, junto a nuevos olores y nuevas caras, escuchando otros lenguajes, otros idiomas, otros anfitriones, el DIE está allí para resolver todo asunto administrativo que evita que el estudiante sea distraído en la tarea de formación y se sienta abandonado. Solo hemos contado con 8 docenas de voces para recordarnos quiénes fuimos y quiénes somos, y en ese conjunto el lado más oscuro es contado como dureza de crítica, experiencia que si bien en un caso ha sido referida como maltrato, queda subsumida al mismo tiempo en la vivencia de revolución paradigmática y transformación casi inmediata de los supuestos de base, aspecto de una sublimación clara y vívida. Y todo esto ha transcurrido en ese espacio denominado DIE, el del cuerpo de secretarias, bibliotecarios, trabajadores de intendencia, sin los cuales no hay memoria de acompañamiento. La gran infraestructura sería simple maquinaria y no un recurso que da soporte al trabajo extenuante, siempre duro y a veces doloroso, que ha puesto a tambalear la experiencia del cuerpo desvelado e intelectualmente exhausto, que decae y se postra a veces en una cama para recordarnos su existencia. El ser del DIE, en el recuerdo colectivo, es un continuo de percepciones que van desde un trato muy respetuoso, amoroso y amistoso con trabajadores, investigadores, auxiliares y colegas, hasta críticas sin piedad y sospecha de masoquismo y por ende al sadismo. Pero al término de ese continuo, el DIE se recuerda, como en todos los buenos recuerdos, con las mejores caras de quienes se han ido y quienes aún están. El DIE es referido como un espacio del cual se narra como un lugar en el que se ha recibido un trato como persona. El sujeto detrás de la voz percibe un engrandecimiento de sí mismo, de su mirada de los fenómenos educativos, de sus propios procesos de observación y de las diferentes posiciones que se ocupan a la hora de observar, interpretar y juzgar. La experiencia de ser tratado como persona es evidencia de la forma como se objetivan los procesos de individualización del andamiaje educativo. Se vive como experiencia de reconocimiento personal, aquello que en realidad depende de la planeación atinada que conoce las necesidades de la formación rigurosa de un estudiante de posgrado de alta calidad. La biblioteca, como toda la infraestructura, es un ejemplo de esta planeación y ese rigor que apuesta por la formación. Aun quien no la usa consuetudinariamente sabe que la tiene a su alcance, con un gran acervo que da confianza y certeza, bibliográfica y hemerográficamente hablando. En cualquier momento que se necesita se tiene la conciencia de que allí está, incólume para ser consultada, hurgada, visitada. Y el visitante tiene siempre a alguien que le asesora amablemente, atentamente, adentrado en el ropaje del andamiaje institucional. Leyéndonos, siguiendo la memoria de cada uno de los que han escrito para dar testimonio del DIE, recordamos los debates intensos en el aula, el trabajo en círculos de estudio con pares, el extenuante trabajo individual, las largas jornadas en biblioteca, las madrugadas de lectura intensa, el ritmo que obligaba a leer en el transporte público o en un semáforo. En la parte baja de las curvas de frecuencias aparece honesto y fresco el recuerdo de dolor, de quienes recuerdan haberse sentido abrumados en el mar de datos o quienes se recuerdan envueltos en sospechas de masoquismo al enfrentarse a críticas enunciadas sin piedad por parte de duros lectores, la enfermedad y el desgaste físico, porque el prestigio siempre está en juego, como referente institucional que orienta la formación y la exigencia, como parte de la estructura y el encuadre instituidos en su primer década de vida del departamento. Si las primeras narraciones, las de aquellas 2 primeras décadas, relatan la necesidad de potenciar una trayectoria ya iniciada o de comenzar la trayectoria de investigador como motivos de ingreso al DIE, a partir de 1991 los motivos de postulación declarados refieren justamente el prestigio del departamento. Así lo mostró el análisis de Ábalos, Vázquez y Pérez. La hipótesis que se les impuso es que el DIE acumuló un capital de prestigio que le otorgó gran visibilidad en el abanico de la oferta educativa de posgrado de ese momento y hasta la fecha. El prestigio se ancló desde el inicio del DIE en la alteridad educativa, es decir, en las otras realidades educativas, las estudiadas y aquellas sobre las que se quería incidir.
Esta experiencia significativa refiere también a la vinculación con los procesos de transformación de prácticas socioeducativas, es decir, a experiencias de participación en procesos fundantes junto a investigadores del DIE, lo que sin duda ha contribuido a mantener sus niveles de prestigio. Egresar del DIE es recibir una marca institucional cuya forma corpórea se expresa en la oralidad. Sí, y viene una cita, sigo empleando mucho del instrumental adquirido, voz corpórea que revela además su mutilación, me permitió mirar con otros ojos, desprenderme de usos retóricos de las teorías. La organización es recordada como un instrumento de todo el proceso de formación para la investigación, que es vivida y experimentada por los estudiantes como personalización, como ya se revelaba más arriba, porque en realidad el embudo de la estructura organizacional es un proceso de individualización de la formación. La visibilidad de esta personalización es tal que ofusca toda esa estructura y la hace aparecer como un asunto emotivo afectivo. La evidencia está en el hecho de que cumple un papel importante de ella todo trabajador que no sea docente o investigador, porque el staff secretarial, de intendencia, biblioteca, ayudantes, responsables de publicaciones, de archivo o de apoyo informático, todos son percibidos por los y las estudiantes como parte de ese acompañamiento por el nivel tan alto de individualización de la formación. Aunque el apoyo es claramente visible, viene de diversas fuentes, del grupo de pares, de otros investigadores, de trabajadores y estudiantes de otros programas. Experimentado como una gran oreja que escucha y un gran lector que lee lo que el estudiante escribe y dice. En el DIE, el andamiaje educativo es reducción de la distancia con los tutores. Así se recuerda en múltiples voces. El estudiante tiene memoria de haber subido un peldaño, de haberse identificado con el prestigio del investigador, de haber arribado a él. Se posee por esta reducción topológica y a la distancia se escribe y se narra un tutor amoroso que está allí acompañándolo, quien generoso baja de su nube y comparte su prestigio. No obstante, se ha bromeado acerca del perfil narciso requerido para la sana convivencia, la cual refiere al asomo autocrítico de quien enuncia la vivencia de ser DIE para trascender todo pacto narcisista. Pero no toda resonancia afectiva es un epifenómeno del aparato institucional. Se recuerda como amistad lo que sin duda es parte de la comprensión empática que todo buen docente lleva consigo, porque se entiende la investigación como un producto humano. El alumno que se narra acompañado refiere aquí un sostén afectivo que impide la soledad y el quiebre de angustia. El estudiante que se recuerda débil, frágil, da cuenta de un ensanchamiento de su yo, de su fortaleza adquirida en la formación, referido como cambio de perspectiva, de nuevas reglas y nuevos principios, nuevas actitudes que se reproducen en los ámbitos profesionales de los egresados. Eso es todo. A continuación, continúa mi compañero también de generación, Néstor González. Ok. Bueno, pues a mí me toca hacer el análisis. Ajá. ¿Esto también? Ya está, sí. Ok. Acerca de la pregunta número 3, que constituyó el cuestionario. Y que dice como está en la pantalla: ¿en qué instituciones completaste tu formación académica después de haber concluido tus estudios en el DIE? Las respuestas a esta pregunta nos dieron la dificultad de poder aseverar algunas ideas. Sin embargo, fue muy divertido entrar tal vez en un trabajo algo detectivesco, como dialogar con la pregunta o con los autores de las respuestas y preguntarles: ¿dónde estuviste la noche del 12 de tal, del mes tal, a la hora tal? Y entonces teníamos que buscar dónde estuvieron.
Al principio de la exposición me preocupé un poco porque se hablaba de 86 cuestionarios y de pronto me aparecían 82, de tal manera que 4 de ellos algo pudieron evadir esa inquisición, ¿verdad?, que se hacía a la pregunta. Bien. Aún así, bueno, sigue siendo representativo y tenemos que de los 82 de maestría, exalumnos han egresado 68 y de doctorado 15. A esta lámina tengo que hacer una observación porque estos 15 los habíamos contabilizado en función del criterio de un dato que venía en la encuesta, que era su generación, o sea, las fechas de generación. Sin embargo, veremos en la próxima lámina que los exalumnos de maestría que nos declaran en sus respuestas de haber continuado el doctorado nos llevan a una cantidad de 26. Entonces aumenta, pero no tenemos la oportunidad de ver a qué se debe esa discordancia. Sin embargo, pudiéramos pensar que algunos de las personas que contestaron y que están en proceso de hacer su doctorado todavía no lo reconocen como algo concretado, en fin, no sabemos bien. Bueno. También antes de continuar está el hecho de considerar al planteamiento de la pregunta un significado que se le dio. Dice, ante el hecho de que la pregunta no especifica, como pueden ustedes ver, sobre una formación académica acreditada y o reconocida oficialmente, esto hace parecer que fue interpretada de diferentes maneras y que las respuestas se pronuncian matizadas bajo este carácter de haber hecho una formación oficial o no. Entonces, veamos. Podemos poner la lámina, ok, ya está. Luego, de maestría, sí, vamos a iniciar la lámina. Ya está, esa es. De entrada, hay 4 personas que no contestan la pregunta. Y 37 mencionan que continúan una formación académica después de la maestría. De esos 37, 19 dicen no haber completado su formación académica después de haber concluido sus estudios de maestría en el DIE sin más dato. Parecen considerar que la pregunta refiere a una formación académica oficial. Y 18 reconocen de manera manifiesta o por omisión que no tienen una formación académica oficial. Y a su vez describen una serie de actividades académicas realizadas en sus lugares de trabajo y que consideran como un completamiento de la formación académica posterior a su estancia en el DIE, a través de seminarios, proyectos, programas, docencias, que tienen que ver con sus funciones y con su trabajo laboral. También uno de ellos reconoce que tiene una formación académica oficial sin ser la categoría de doctorado y que refiere a una especialidad. ...26 de ellos declaran haber continuado su formación académica de doctorado en una institución oficial, ¿sí? Y de ahí podemos desglosar lo siguiente. 20 de ellos han continuado su doctorado en una institución educativa nacional. 5 de ellos lo han terminado en el DIE y 3 en proceso. En la UNAM, 3 lo han terminado y 3 en proceso. En la UAM, 3 lo han terminado y 1 en proceso. En la Ibero, 1 lo ha terminado. En la Universidad Autónoma de Guadalajara, 1. Y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1.
de estos, hay otro caso que también ha pasado por el DIE y que después hizo un postdoctorado en la UNAM. Estos fueron los que han hecho sus doctorados en instituciones nacionales. En relación a instituciones internacionales, tenemos que lo han continuado 4 de ellos en las universidades como de SEC, del Reino Unido, del País Vasco, de Lumière y Nacional de Córdoba. Y uno más que ha hecho un postdoctorado en Vanderbilt University. Bueno, a todo este esquema podríamos concluir algunas ideas respecto cómo es. De los 26 doctores que egresaron como maestros del DIE, 4 de ellos realizaron su grado de doctorado en una institución educativa internacional. Y uno continuó su postdoctorado en Vanderbilt University. Estamos basándonos en función de los cuestionarios que recibimos, de tal manera que a lo mejor hubiera sido es más apropiado hablar en términos de porcentajes que de casos. De los 26 doctores, uno realiza su postdoctorado en una institución oficial nacional que es la UNAM. Me fui a los posgrados. Regreso ahora. Del total de egresados de maestría del DIE representados por los 83 cuestionarios, 15 continúan su formación de doctorado en el DIE. De 68 exalumnos de maestría, 26 declaran haber continuado su formación académica de doctorado en una institución oficial, dígase DIE u otra. De los 26 maestros que continúan con doctorado oficial, 21 lo hacen en una institución educativa nacional, que es el 81%, y los demás, el 5, que son 5, realizan su doctorado oficial en una institución educativa internacional. De los 26 doctores nacionales, han declarado en su respuesta que 8 realizan o realizaron sus estudios de doctorado en el DIE. Los demás, 12 nacionales que no estuvieron en el DIE y 5 internacionales lo realizan en una institución ajena al DIE. Este dato es importante porque significa que un 55% de los doctores egresados del DIE han continuado y difundido y actualizado sus conocimientos en un ámbito de instituciones educativas de prestigio a nivel de doctorado más allá de las fronteras del DIE. Es importante hacer notar que no aparece ningún caso en el que se manifiesta haber realizado su doctorado sin haber hecho su maestría en el DIE, pero esto no nos, estas condiciones no nos dan para poder corroborar que así haya sido. El caso más interesante es el de los 63 exalumnos que enviaron sus cuestionarios. Que de los 63 exalumnos que enviaron sus cuestionarios, 37 declaran no haber continuado una formación académica oficial de doctorado. Sin embargo, es interesante investigar y creo que es interesante un análisis más detallado, analizar los puestos, funciones, logros desarrollados en cada una de sus áreas de estos exalumnos, ya que muchos de ellos, y que tenemos oportunidad de poder conocerlos más allá de lo que contestaron en sus cuestionarios, nos permiten dar cuenta que han hecho trabajos muy trascendentes para el ámbito de la investigación y de la educación en el país.